Saludos a todos. Vamos a estar viendo lo que son los registros. Estábamos viendo que tenemos un registro. Es todos los datos que podemos tener de una persona o de un estudiante, ¿sí? Entonces, este ejemplo tenemos aquí los registros, el registro, mejor dicho, de un estudiante. Todos estos que están aquí son los campos: el carné, el nombre, la edad y la colegiatura. Nosotros ahorita vamos a estar trabajando con registros. Los registros pues nos van a servir para tener cierta información de un estudiante, de una persona, de un cliente, de un automóvil, ¿sí? Entonces podemos tener registros con datos bien específicos. Para trabajar con los registros también tenemos que tener bien claro qué es un carácter. Entonces, un carácter es un tipo de dato simple que representa un número, una letra o un carácter especial. Cuando vimos los ciclos while y do while, teníamos un valor centinela en el que teníamos que colocar una respuesta. Entonces, esa respuesta era para nosotros un carácter, ¿sí? Este era el carácter. Entonces esos caracteres se colocan dentro de apóstrofes. Y nosotros aquí, para las estructuras de datos, necesitamos cadena de caracteres. Una cadena de caracteres es un nombre que puede ser, como tengo aquí, lunes, martes, o sea, los días de la semana, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Cada uno de estos días representa un carácter, una cadena de caracteres que corresponden a los días. Entonces, nosotros si vamos a estar ingresando todos estos datos, entonces tenemos que crear una cadena de caracteres. Pero tenemos que ver en este tipo de cadena de caracteres podemos saber cuántos datos sería el total para dimensionarlo. Entonces vemos que aquí vamos a tener, para el lunes vamos a tener 5 datos, para martes 6, para miércoles 3, 9, para jueves 6, para viernes 7, para sábado 6 y para domingo 7. O sea que al final tenemos una cantidad de un total de 9 datos. Pero nosotros tenemos que contemplar en una cadena de caracteres que el fin de esto
equivale a colocar un 0, pero eso se coloca automáticamente. Entonces nosotros tenemos que contemplar el colocar un dato más, o sea que al final serían 10 datos, ¿sí? Entonces, para declarar esto, tendríamos que decir, para declarar un arreglo de caracteres, tenemos que colocar el tipo de dato, nombre de la variable y dimensión, o sea, el total de datos. Si nosotros vamos a hacer esto con los días, entonces tenemos que, ¿qué tipo de datos sería? Como son días, es entero. ¿Qué nombre de la variable sería? Días. Y la dimensión. La dimensión siempre va dentro de corchetes. ¿Cuántos datos vamos a dimensionar? Si dijimos que eran 9 más este 0 que se tiene que colocar, serían 10. 10. O sea que aquí podemos, en esta cadena de caracteres, podemos tener cualquier día de la semana que lo vamos a poder ingresar, ¿sí? Porque tenemos la cantidad máxima para estos datos, ¿sí? O sea, este es el valor máximo y podemos ingresar entonces cualquiera de estos días, de estos nombres de días en nuestra cadena de caracteres. Recuérdense que decíamos que la cadena de caracteres equivale a cada día, a cada letra, ¿verdad? Este sería el sub 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Y así nos iríamos con cada uno, ¿verdad? ¿Sí? O sea que la cadena de caracteres está integrada por el nombre que vamos a estar trabajando. Esto es cuando es conocido, pero supónganse que nosotros vamos a hacer una cadena de caracteres con nombre, pero la persona tiene 3 nombres y sus 2 apellidos. Entonces, para nosotros va a ser un poco difícil. Va a ser un poco difícil saber qué nombres son y cuánto tendremos que tener de dimensión. Entonces hacemos más o menos un estimado, ¿verdad? Y aquí como es nombre, entonces tendría que ser tipo carácter y tendría que ser nombre y podemos darle una dimensión de unos 40 datos, 40 caracteres. Entonces de esa forma vamos a estar trabajando con cadena de caracteres, ¿sí? Es importante conocer cómo trabajamos con cadena de caracteres porque vamos a estar trabajando con diagramas de flujo y pseudocódigos. Entonces tenemos, y como siempre vamos a estar trabajando con estructuras de datos, siempre vamos a tener un campo, la mayoría del tiempo se tiene un campo que es de tipo carácter. Entonces, para que lo dimensionemos de esta manera. La dimensión va a ser a nivel en la declaración. Ya cuando estemos procesando esa información, no vamos a estar trabajando con esa información
como un arreglo, ¿verdad? Por ejemplo, colocar nombre sub i o algo, no, sino que solo vamos a colocar nombre, porque ya dimensionamos que ese nombre le podemos ingresar hasta 40 datos o 40 caracteres. Bueno, también vamos a hablar de qué son los registros o estructuras. Dice que es un tipo de dato estructurado. Recuérdense que el dato estructurado lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener en memoria ¿sí? Esto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a tener diferentes elementos o diferentes campos. ¿Sí? Sus componentes se denominan campos, como lo vimos al principio. Los campos pueden ser todos de diferente tipo de datos, es decir, son heterogéneos, que no son iguales, ¿verdad? Eso es lo que significa. Cada campo se identifica por un nombre único, es decir, el identificador de campo. Recuérdense que el identificador de campo pues es el nombre que se le va a colocar a ese dato. En este caso sería a ese campo o a ese elemento. También los registros pueden ser registros o arreglos de estructuras. Nosotros aquí vamos a estar trabajando, en este ejemplo, se trabajan con registros, ¿sí? O sea, todos son registros, pero vamos a estar iniciando solo con un registro. Posteriormente vamos a estar trabajando con arreglos de registros. O sea que podemos tener todos estos, o sea, podemos trabajar un arreglo con 10 datos, ¿verdad? O sea, con 10 registros. O sea que cada registro va a contener esto, ¿verdad? Carné, nombre, edad, colegiatura. Carné, nombre, edad, colegiatura. ¿Sí? Esto sería para arreglos. ¿Sí? Bueno, entonces estaríamos ingresando 40 datos. Porque cada dato sería un registro, ¿verdad? Que sería carné, nombre, edad y colegiatura. Bueno, entonces vamos a ver que también dice que los registros permiten almacenar diferentes tipos de datos bajo el mismo nombre. En este ejemplo que teníamos aquí, el nombre con el que va a estar almacenado va a ser estudiante. Va a ser estudiante. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esto es una representación esquemática de cómo puede verse un registro, ¿verdad? ¿Sí? Este registro va a ser de una persona. Entonces vamos a tener el DPI, el nombre, la edad y el peso. Esto va a conformar lo que es un registro. Este registro tiene sus diferentes campos. Campo DPI, campo nombre, campo edad y campo peso. Recuérdense que todos los campos tienen que tener un nombre único, ¿verdad? Que los identifique de los otros campos. Aquí podríamos nosotros tener el DPI puede ser entero, el nombre va a ser carácter,
La edad va a ser entera y el peso va a ser de tipo real. Si ustedes se dan cuenta, los datos son heterogéneos, ¿verdad? ¿Sí? No son iguales. Uno es entero, carácter entero y real. Bueno, referencia de campos. Cuando decimos referencia de campos, ¿de qué estamos hablando? Para hacer referencia a los campos de un registro, se utiliza el símbolo de referencia, que no es más que un punto, ¿verdad? Tenemos la estructura o el registro que tiene un nombre y después hacemos referencia a los campos. Entonces, para hacer referencia a los campos, utilizamos el símbolo de referencia para saber de qué campo estamos hablando. Entonces, el símbolo de referencia que sirve para acceder a los elementos o campos de un registro, ya que el registro es un dato estructurado, por lo tanto no puede accesarse directamente como un todo. O sea, decir, en este caso persona, y estarme refiriendo al DPI, al nombre, a la edad y el peso. No se podría, ¿verdad? Porque persona, ¿y a qué me estoy refiriendo? ¿Verdad? Entonces, por eso, para hacer referencia a cada campo, utilizamos el símbolo de referencia. Se especifica qué elemento del registro interesa, ¿verdad? ¿Sí? En este ejemplo tenemos persona, símbolo de referencia y nos interesa el DPI. ¿Sí? Bueno, y de esta forma es como se trabaja con el símbolo de referencia. Tenemos aquí el registro, el nombre del registro y el nombre del campo. Y este está unido, se puede decir, por medio del símbolo de referencia, que es el punto. Bueno, entonces aquí tenemos registros o estructuras anidadas. Un campo del registro es de tipo estructurado. Es una estructura como miembro de otra estructura. Es una estructura dentro de otra estructura. ¿A qué nos referimos con eso? Que aquí tenemos todo lo que es la estructura principal. Aquí sería el nombre de esta estructura, coloquémosle, como tenemos aquí, persona, ¿verdad? ¿Sí? Esta estructura la estructura principal es esta. Pero si ustedes se dan cuenta, en fecha de nacimiento se tiene otra estructura. O sea que esta es la estructura anidada. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Se solicita registrar información de una persona con los siguientes datos: DPI, nombre, edad, peso, fecha de nacimiento, día, mes, año, mostrar si la persona nació en noviembre y pesa menos de 200 libras. También mostrar los datos ingresados. Bueno, vamos a estar trabajando con esto.
vamos a hacer un diagrama de flujo. Aquí vamos a colocar realizar un diagrama de flujo y el pseudocódigo. Bueno, entonces vamos a empezar con el diagrama de flujo. Recuérdense que el diagrama de flujo es con los símbolos. Tenemos el inicio. Vamos a declarar los datos. Bueno, voy a dejarlo así porque no sé hasta dónde lo voy a guardar o almacenar. Entonces, cuando tenemos una estructura anidada, empezamos a declarar la estructura anidada para que no nos vaya a dar error si declaramos primero la estructura principal. Entonces vamos a declarar primero la estructura anidada. Vamos a colocar aquí estructura. ¿Cómo se llama? Fecha de nacimiento. Voy a colocar aquí nacimiento, guión bajo. Fecha de nacimiento. Bueno, entonces voy a colocar aquí inicio. De esta forma se trabaja con las estructuras. Y aquí voy a colocar los datos. Aquí sería, tengo que colocar primero qué tipo de dato es. Vamos a trabajar el día. Va a ser entero, día. Vamos a colocarle aquí una coma. Bueno, solo dejémoslo así, no tengan pena. Después vamos a colocar de tipo carácter el mes. Como esto es carácter, entonces coloquemos unos 20 datos. Después vamos a colocar otra vez entero y va a ser el año para no poner la ñ, ¿sí? Y aquí va a ser fin. Bueno, después vamos a colocar la otra estructura. ¿Cómo se llama? Persona, ¿verdad? Inicio y vamos a colocar primero ese DPI, ¿verdad? Ese sería entero. El nombre sería carácter. Y le vamos a dimensionar. Solo el tipo carácter se dimensiona, ¿sí? No se dimensiona el tipo entero ni el tipo real. Entonces coloquemos aquí
40. Por lo que hablábamos anteriormente. Después está edad. Esto sería tipo entero. Después peso. Sería de tipo real. Y por último está fecha de nacimiento. Pero aquí ya declaramos esto, ¿verdad? Fecha de nacimiento. Entonces, esta fecha de nacimiento se vuelve para nosotros un tipo de dato estructurado. Entonces, lo vamos a colocar aquí. Y ya. Vamos a colocar. Y se vuelve un tipo de dato, ¿verdad? Fecha, nacimiento. Al igual que estos otros tipos de datos, ¿sí? Nosotros tenemos que colocar un nombre para la variable. Entonces, fecha de nacimiento, coloquémosle fecha. Bueno, y aquí terminamos de declarar todos los datos. Entonces aquí vamos a colocar fin. Pero nosotros aquí tenemos el tipo de dato persona, que es de nuestra estructura principal. Entonces vamos a colocar persona. Y ahora coloquémosle el nombre con el que le vamos a estar trabajando. Vamos a colocar el nombre. No me gusta tampoco. Vamos a colocarle per. Yo casi siempre trabajo con este nombre. Con ese nombre de la estructura como un sinónimo o abreviado, ¿verdad? Entonces voy a colocarle per, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto. Bueno, aquí qué otros datos tenemos que tomar en cuenta, o sea, qué otras variables tenemos que declarar. Dice que mostrar si la persona nació en noviembre y pesa menos de 200 libras. O sea, no tenemos que hacer ningún cálculo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces podemos cerrar esto. Bueno, entonces ya que declaramos las variables, vamos a mostrar un mensaje que diga ingresar los datos. Bueno, ahora vamos a leer los datos. Recuérdense que para leer los datos tenemos un paralelograma. Que es para lectura. Vamos a hacer un poquito más para allá.
Entonces vamos a colocar aquí los datos. Aquí van a ser empezamos con la estructura principal. Vamos a colocar el símbolo de referencia y el dato. Tendría que ser DPI. Después otra vez per. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Bueno, así lo podemos hacer también. Y aquí, nombre. Cuando trabajamos ya con el nombre, ya no colocamos sub 20, ¿verdad? Sino que solo lo dejamos así porque sub 40, porque ya tenemos la dimensión aquí. Bueno, nombre, edad y peso. Edad y peso. Aquí sería fecha, porque es este que tenemos aquí. Fecha. Bueno, otra vez el símbolo de referencia, porque este campo, se repite este campo porque es el que está anidado, ¿verdad? Entonces aquí sería día, mes y año, ¿verdad? Ahí está. Bueno, y ahí estaríamos ingresando los datos. Después, ¿qué tenemos que hacer con esos datos? Dice que tenemos que mostrar si la persona nació en noviembre y pesa menos de 200 libras. ¿Cómo miramos eso? Con una selectiva. Sería per símbolo de referencia, fecha, símbolo de referencia, mes. Para que sea igual, para que sea noviembre, tiene que ser igual, ¿verdad? Acuérdense que las selectivas, los operadores relacionales hacen una relación de un dato con
dato específico, ¿verdad? Sí. Y la relación, para que sea igual, son con dos signos iguales. Y aquí sería de noviembre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ponemos eso? Con comillas. Y aquí colocar noviembre. Bueno, también dice que se tiene que ver si pesa menos de 200 libras. Y tenemos que ver si pesa menos de 200 libras. Entonces es menor a 200. Si dice que sí, si es sí, entonces mostremos bueno, vamos a mostrar un mensaje ahí. Usted y pesa menos de 200 libras. Únicamente, ¿verdad? Bueno. Y vamos a mostrar todos los datos. Entonces vamos a colocar aquí los datos. Ingresados son los puntos. Vamos a mostrar. Pero puedo colocarlo así también. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 7, ¿verdad? Símbolo de referencia. Y vamos a empezar. DPI, nombre, edad, peso, fecha. Podemos hacerlo también así. Fecha, símbolo de referencia. Y colocar aquí día, ¿verdad? Día, mes y año. Bueno,
Y ahora pues solo nos queda el fin. Y aquí entonces ya tenemos nuestro dato. Bueno, ahora vamos a trabajar con, vamos a ver si logro minimizar. Ya. No. No. Mejor ahí lo dejo. Bueno, vamos a hacer el pseudocódigo. Programa con registros. Voy a colocar aquí las variables. Va a ser estructura. La primera que vamos a colocar va a ser fecha, nacimiento. Aquí voy a colocar inicio. Y voy a colocar entero, día, carácter, mes. Pero como es tipo carácter, lo dimensionamos de 20, ¿verdad? Y aquí entero, año, ¿verdad? Y aquí fin. Bueno, vamos a ver si puedo colocar esto aquí. Voy a colocar pero eso lo quiero copiar.
Creo que aquí es. Ahí, no. Bueno, tendré que colocarlo entonces. Bueno, vamos a colocar inicio aquí. No, el nombre de la estructura. Estructura persona. Inicio. Y después vamos a colocar entero, DPI, carácter, nombre. Como es tipo carácter, lo dimensionamos. Y aquí sería 40. Después sería entero. Edad. Real, peso y fecha. Fecha de nacimiento y vamos a colocar fecha. Y aquí fin. Aquí va a ser persona. Vamos a colocar per. Bueno, después de declarar, colocamos el inicio. Vamos a colocar este. Inicio. Vamos a colocar mostrar. Mostrar. Ingrese los datos. Bueno. Vamos a colocar entonces eso. Ingresar los datos. Dos puntos. Y ahí estamos. Bueno, vamos a leer. Recuérdense que el pseudocódigo es con verbos. Vamos a leer y vamos a colocar ver. Vamos a colocar, son 7, ¿verdad? Igual ver 1, 5, 6, 7. Y punto. Punto, punto. El símbolo de referencia, ¿verdad? Y aquí DPI, nombre. Ya no se maneja con no se le coloca la dimensión, sino que solamente el dato, edad, peso, hice más. DPI, nombre, edad y peso. Aquí sería fecha. Sería fecha y fecha. Vamos a borrar entonces. Y símbolo de referencia. Aquí va a ser día, mes y año. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a hacer un sí. Recuerden que aquí es sí.
per, como es doble, colocamos otra aquí, per, símbolo de referencia, que es fecha, ¿verdad? Símbolo de referencia, mes. Si es igual a noviembre. Bueno, ahora vamos a colocar otra, ¿verdad? Y aquí sería and. Y aquí sería per, símbolo de referencia. Y si es peso, ¿verdad? Si es menor a 200. Y cerramos. Bueno, si dice que sí, entonces vamos a colocar mostrar. Usted nació en noviembre, ¿verdad? Y pesa menos de 200 libras. También podríamos mostrar esos datos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y entonces aquí sería fin de sí. Seguimos entonces con el programa. Mostrar. Los datos ingresados son, y vamos a mostrar 7. Símbolo de referencia. Aquí sería DPI. Nombre, edad, peso, fecha. Símbolo de referencia. Podríamos mostrarlo así. Lo vamos a mostrar así. Bueno. Símbolo de referencia y sería día, ¿verdad? Per, fecha, símbolo de referencia, mes.
Aquí podemos dejar un espacio. Ah, perdón, este tiene que ir así. Bueno, y aquí sería pair, símbolo de referencia, fecha, símbolo de referencia, anévada. Y ahí estaría. Y aquí tendríamos el fin. Y así sería. Bueno, quería ver si podía minimizarlo, pero no se puede. Entonces, lo vamos a dejar así. Y eso sería todo. Ya no lo pude minimizar. Bueno, aquí sería entonces. Y así terminamos. Gracias.